Estamos de regreso aquí en su programa Energía, Combustibles y más, hablándole de los temas de energía y de combustibles para el consumidor y para los entes públicos y privados. Y ahora estamos empezando a hablar de la alternativa principal que tenemos ante la situación de los precios del petróleo y sus derivados. Esto es, digamos, el ahorro energético a través de las fuentes renovables. Y para eso, pues vamos a empezar hablando del Día Mundial del Ahorro Energético y la Descarbonización por parte de nuestro asesor y colaborador, Alex Rivadeneira. Luis, efectivamente, la semana pasada, el 21 de octubre, se celebró el Día Mundial del Ahorro de Energía. Y este aspecto, ya como ustedes han dado esa introducción, más allá del aspecto ambiental o del cumplimiento legal, pues se vuelve el apostar por las energías renovables y por el ahorro energético se vuelve inclusive en un tema de costos. Entonces, la semana pasada, esta iniciativa que inició por allá en el año 2012 en Dubái, en el Foro Mundial de Energía, se estableció o se sigue celebrando para sobre todo dos cosas. La primera, recordar y fortalecer una cultura consciente de ahorro de energía. Y la segunda, para resaltar la importancia que tienen actualmente las energías renovables para el suministro de energía. Entonces, básicamente, eso es lo que se está buscando, lo que se busca con esta campaña o con esta acción del Día Mundial del Ahorro de Energía. Pero para que recordemos un poquito el impacto que tiene el ahorro energético, tenemos que mencionar que en la República Dominicana, al igual que en la mayoría de los países, la generación eléctrica a gran escala, normalmente, ya como lo han dicho ustedes, se produce ahora a través de fuentes no renovables, como el carbón, como el petróleo, y también a través del recurso hídrico mediante las centrales hidroeléctricas. El problema de esto está, y ya muchos lo conocemos, en que el 17% de las emisiones de CO2 son generadas precisamente por estas fuentes de energías no renovables. Entonces, ahí es donde entra esa alternativa y donde entra esa oportunidad de, como tú decías, Luis de Ignacio, de utilizar las fuentes de energía renovables como la energía solar, la energía eólica, para producir energía eléctrica. Ahora, en paralelo, y esto es importante recordar, a partir del 26 de octubre, si no estoy equivocado, el 29 de octubre, se va a dar la COP26, la denominada cumbre climática. Este año va a ser en Glasgow y el objetivo fundamental de esta COP26 es poder limitar el ascenso de la temperatura del planeta a 1.5 grados. Y según los datos científicos, para poder lograr ese 1.5 grados centígrados de incremento en la temperatura, entonces necesitaríamos generar o producir menos carbón que el que emitimos. Y eso es lo que normalmente, o lo que ahora le llamamos ambientalmente, el cero neto. Y ese cero neto es el que se ha fijado por la mayoría de los países alcanzarlo en el año 2050. Es decir, que tenemos que lograr hacia el año 2050 que la temperatura del planeta no suba en más de 1.5 grados. Porque si sube en 2.5 grados, lo que nos dicen los expertos es que generaría ya cambios climáticos que serían catastróficos o desastrosos para los ecosistemas marinos o terrestres y la vida en el planeta. Entonces, se busca limitar a ese aumento, a ese incremento de 1.5 grados para que las consecuencias pueden ser graves, pero no van a llegar a los límites que tendríamos o a las magnitudes que tendríamos si la temperatura del planeta incrementa en 2.5 grados centígrados. Ahora, normalmente la Agencia Internacional de Energía emite un informe anual con aspectos relacionados a la energía, pero precisamente por la COP26 adelantó este informe y yo quisiera
tomar tres aspectos, destacar tres aspectos que menciona ese informe, que precisamente lo único que hacen es reforzar lo que ustedes ya han hablado y lo que estuvieron conversando al inicio del programa sobre esa alternativa de las energías renovables como un medio para poder limitar o manejar este cambio climático o el calentamiento global que se da en el planeta. Entonces, lo primero que dice, y es importante destacar, es que menciona claramente el informe que se deben enfocar los esfuerzos para transformar una economía basada en combustibles fósiles a una economía basada en energías renovables. Es decir, que las inversiones de los países, sobre todo los países desarrollados, que son los que generan el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen que cambiar de foco y tienen que estar orientadas a producir energía de fuentes renovables. De ahí está una de las claves de esta COP26 que se va a desarrollar en los próximos días. El segundo aspecto es la necesidad, y esto lo dicen claramente, la necesidad de dejar de construirse centrales térmicas a base de carbón. Entonces, tenemos que limitar esa generación a base de carbón y que estos países, vamos a llamar así, los países miembros del G7, que son los que tienen esa capacidad de manejar la economía ahora del planeta, puedan llegar al 2030 a tener al menos el 60% de su suministro eléctrico basado en fuentes de energía renovables. Entonces, esos son datos ya que hoy nos marcan cuál es la tendencia de aquí hacia el año 2030 para poder tener para poder ir logrando ese objetivo que se han planteado, el cero neto hacia el año 2050. Y un tercer aspecto que es muy importante y que lo hablamos en algún programa anterior, Luis Ignacio, fue el hecho de que se tiene que abordar acciones internacionales para reducir las emisiones de metano. ¿Te acuerdas que hablamos en algún programa del gas natural y del metano? Pues fíjate que ya en este informe se menciona que el metano es el responsable de aproximadamente el 30% del aumento de la temperatura global del planeta. Entonces, se tienen que abordar acciones internacionales para que este metano, que se origina básicamente en la industria, en el sector del petróleo, en el sector de la producción del gas, de refinación. ¿El gas natural está compuesto? El gas natural principalmente está compuesto de metano. Y en su estado libre, acuérdate que lo decíamos, en su estado natural, el metano es considerado un gas de efecto invernadero. Quiero hacer un paréntesis aquí y llamar aquí un poco la atención, no solamente al consumidor, sino a las entidades reguladoras, intendentes en el área. Estamos hablando siempre del gas natural como el combustible limpio. Y vamos a ver algo, es un combustible fósil, tiene emisiones, está compuesto principalmente de metano. El gas natural es, digamos, en ocasiones y en la mayoría de las ocasiones el principal combustible utilizado en la generación eléctrica en la República Dominicana. O sea, aquí la gente no sabe, la gente cree que el gas natural es para el vehículo. No, aquí lo que más se utiliza es gas natural para la generación eléctrica. Es en grandes cantidades y se habla como que es un combustible limpio. Vamos a ver, señores, no es así. Es dentro de los combustibles fósiles, es uno de los más limpios, pero es fósil. Y mire lo que está diciendo ahora nuestro asesor, Alex Rivadeneira, que precisamente el metano, que es el principal componente del gas natural, es uno de los puntos más importantes que avanzó la Agencia Internacional de Energía como una problemática y que emite el 30%, ¿puedes repetirlo? El 30% es el responsable del 30% del aumento de la temperatura global. Entonces aquí tenemos un tema, Alex, y escúchame que te interrumpa. Aquí estamos dándole al gas natural como que energía limpia, y apoya, mezclándolo con medio ambiente y podemos estar llevando a las personas a confusión. Sí. Es más limpio, pero no es por donde debemos apoyarnos al 100% con respecto al medio ambiente.
Tenemos que tener eso claro. Y algo que es importante, Luis, siempre cuando hablamos de los gases de efecto invernadero y del calentamiento global, nos referimos al CO2. Decimos, ¿cómo vamos a bajar las emisiones de CO2? Tenemos que mejorar la combustión. Pero ya, como te digo, estos informes ya te indican que no solo nos debemos centrar en el CO2, sino que tenemos que empezar a implementar medidas para controlar las emisiones de metano. Y fíjate que recuerdo que también en ese programa hablamos de que el principal problema de esto está en las emisiones fugitivas que tienen los procesos industriales que utilizan el metano. Entonces, hay que identificar esas posibles fuentes de emisiones, hay que medirlas y hay que controlarlas, porque de lo contrario, un tanque de gas natural que está almacenando este producto y tiene una emisión por el venteo, entonces está emitiendo metano. Y ya estamos viendo lo que nos dice el informe sobre el metano. Entonces, lo que se ha fijado como objetivo es que hasta el año 2030 las empresas de petróleo y de gas del mundo puedan reducir sus emisiones de metano en un 75% para estar en línea con lo que se quiere del cero neto en el año 2050. Y ya para finalizar, el informe indica también que a pesar de que las inversiones y las iniciativas se han dado en materia de energía limpia, todavía es muy lento el avance y es necesario mayor ambición y mayor acción de los gobiernos para impulsar las energías renovables. ¿Qué es lo positivo del país? Que hay un informe, la hoja de ruta de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, que destaca el potencial de la República Dominicana para aumentar la cuota de generación de energías renovables hasta en un 44% en el 2030. Y hemos hablado de que actualmente en el país el suministro eléctrico a partir de fuentes de energía renovables es de apenas del 9% y el 91% está generándose a través de combustibles fósiles. Entonces, tenemos el potencial, tenemos la capacidad. Lo que ustedes mencionaban hace un momento es, creo yo, el tiempo y el espacio para poder empezar a hablar de energías como la energía solar, que, bueno, ahora Vladimir nos va a explicar un poquito más. Así es, ya vamos a entrar entonces a hablar de esta energía alternativa fotovoltaica en continuación a todo lo que has explicado. Vamos a la pausa y de inmediato regresamos con esto.